Hola a todos, soy Ancist. Este vídeo será de una nueva creepypasta que me encontré. Por cierto, me cambié de avatar XD. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con la creepy. Eduardo es un muchacho universitario aproximadamente de 22 años, que vive en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Eduardo tiene una afición, le gusta leer cosas paranormales, mitos e historias de terror en internet, y esto ha sido de toda la vida, y es porque Eduardo de niño leía lecturas que no eran propios de su edad y por lo general estaba más en la casa de sus padres que jugando con sus amigos en el parque. A Eduardo le gusta tanto, que hay días en que llegaba cansado de la universidad y rápidamente iba a su escritorio y encendía la computadora. Normalmente pasa toda la noche en la computadora, ya que él hace sus trabajos de la universidad. Esa era la rutina de Eduardo: ir a la universidad, cenar, encender la computadora, hacer la tarea en Word, y luego antes de irse a dormir, leer historias de terror. Eduardo era feliz, a su modo, pero era feliz. Un día, él estaba navegando por internet, en Facebook, Wikipedia entre otros sitios web, ya era de madrugada y se dio cuenta que era demasiado tarde para que él siguiera despierto. Ya con sueño, Eduardo dijo: 5 minutos más y me voy a dormir, hasta que entró a un foro X al azar de cosas oscuras. En el momento que estaba haciendo scroll hacia abajo, le llamó mucho la atención una muy en particular. Era sobre una leyenda urbana, más que eso era algo como un ritual, algo que él jamás había visto en internet, y esto era extraño en él ya que él sabía mucho sobre ese tipo de cosas. No tenía un nombre en especial. Eduardo hizo un gesto de extrañez. Lo más lógico es que siempre tenga un título, pero solo salía como ritual, ni siquiera salía quién lo había publicado ni posteado, absolutamente nada. Eduardo no se lo tomó mucho en cuenta, puso el scroll hacia abajo y comenzó a leer. La persona que haga esto debe de estar consciente en lo que está a punto de hacer, debe de estar consciente de que este no es un juego y menos una de esas bromas que recorren en internet. Hazlo si eres valiente, pero las consecuencias serán terribles, no hay marcha atrás. Si es así, pues prepárate para lo peor, porque después de que lo hayas hecho, tenlo por hecho de que tu vida ya no será la misma, y espera a que sea de madrugada, completamente solo, sin ningún acompañante en tu casa y que todo a tu alrededor esté en un completo silencio. Deja la puerta semiabierta de tu habitación, apaga las luces y acuéstate del lado contrario de tu cama. Al recorrer de las horas, vas a empezar a tener pesadillas y de que algo te está vigilando desde el otro lado de tu puerta. Si para el momento en que sientas que la presencia es demasiado fuerte, sea como sea, debes de intentar despertarte de inmediato y cerrar la puerta de tu habitación, pero si no lo haces a tiempo, esta cosa jamás se irá y jamás te dejará de vigilar por las noches. Eduardo, al leer esto, tiró unas cuantas carcajadas, encogió los hombros en forma de moza y dijo: ¡qué estupidez!, bebió un poco de agua, apagó la computadora y se fue a dormir. El problema de Eduardo es que por más que le fascinaba estas cosas, no las creía. Para él simplemente eran un montón de historias. Pasaron los días y ya era sábado de noche. Eduardo llegó de la universidad, cenó, y empezó a navegar en la computadora. Eran eso de las 2 AM y ya Eduardo estaba aburrido. Otro fin de semana nada fuera de lo común. Apagó la computadora, y en eso Eduardo se acordó de lo que había leído en ese foro días antes. Lo pensó por unos minutos, en silencio, por tan solamente curiosidad decidió hacerlo. Se levantó de la silla, dejó la puerta de la habitación semiabierta, justo como decía que tenía que hacerlo, y se recostó del lado inverso de la cama. El cuarto estaba en un total silencio, oscuro, y lo único que Eduardo alcanzaba a escuchar era un pequeño sonido de su reloj de mano que estaba a su costado. Imagínate tú, en tu cuarto, pensando en que tienes que levantarte temprano para ir a estudiar, en fin, estando solo en la oscuridad, y digo solo porque aunque sabes que tus padres están en la otra habitación, sientes que no hay nadie y que estás en tu cuarto solo y escuchando tu propia respiración. Respiración. Eduardo se quedó viendo la pared por unos cuantos minutos, para que le empezara a dar sueño. En ese momento cerró los ojos y empezó a dormir y a soñar. Eduardo en sus sueños escuchaba pasos muy profundos que se le acercaban. En el sueño veía que algo lo estaba mirando, se percató que estaba entrando lentamente a su cuarto, sentía que le agarraban los hombros y los empezaran a apretar fuertemente, como si una máquina te estuviera aplastando vivo. En su desesperación Eduardo trataba de despertarse, quería gritar pero no podía, su conciencia le decía: despierta, 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 despierta. Y Eduardo se despertó y, como si lo que acababa de soñar lo hubiese vivido segundo a segundo, se levantó y cerró la puerta de su habitación.
Pasaron unos cuantos días y su mejor amigo de la universidad fue a su apartamento para visitarlo, ya que se había ausentado bastante tiempo y tal vez pensaba de que Eduardo estaba enfermo, o tal vez tenía un problema X, como un verdadero amigo de verdad que se preocupa por el otro, no como actualmente. Tocó la puerta varias veces pero nadie venía a abrirle, trató de girar la perilla pero no funcionaba, al ver que nadie le abría, le empezaba a decir: soy yo Eduardo, soy Renato, ábreme la puerta por favor. Y al no recibir ninguna respuesta, Renato bajó a la recepción y le pidió la llave al encargado del edificio desesperadamente, su expresión en sus ojos era de miedo, miedo en que le haya pasado algo malo a Eduardo. Renato subió, abrió la puerta y empezó a buscar a Eduardo por toda la casa, caminó un largo pasillo que llevaba hacia la habitación de Eduardo, estaba oscuro y había un silencio muy profundo, a Renato le latía el corazón fuertemente como si algo lo estuviera esperando desde la habitación de su mejor amigo, hasta que entró a su habitación y él no podía creer lo que estaba mirando, sus ojos le empezaron a palpitar, sus labios a temblar, era el cuerpo de Eduardo en el suelo junto con un frasco de pastillas para dormir. Desgraciadamente Eduardo se había suicidado. Renato se percató que había una carta en el escritorio de Eduardo. En ella decía: me arrepiento de haberlo hecho, después de esa noche, no pude dormir más, intenté tomar pastillas para dormir pero no funcionó. Todas las noches él me miraba fijamente y yo trataba de evitarlo pero no podía. Él desde esa noche nunca se fue, eso nunca dejó de observarme y ya no puedo, el miedo me está matando por dentro, he decidido no vivir más.